conocerte más, vivir en santidad, en ti. Amén, gloria a Dios. Le damos gracias a Dios en esta mañana, amén, por la bendición y la oportunidad que nos da de estar una vez más junto con ustedes aquí en su programa Santidad a Jehová. Sean nuevamente todos bienvenidos, amén, a todos los que ya nos acompañan a través de la transmisión. Lamentablemente, ¿verdad?, no pudimos poner el programa, ¿verdad?, en la radio, ¿verdad?, a causa de algunos problemitas técnicos, pero la próxima semana, amén, si el Señor nos permite, ya vamos a estar también en la radio, amén. Así que le damos gracias a todos los que ya nos están acompañando en Facebook Live, amén, y gracias a todos los que han estado compartiendo este video. Les saluda con mucho cariño y mucho gusto su servidora, la hermana Yari, amén, en esta preciosa mañana que el Señor nos da, 27 de marzo, amén, del año de gracia 2021. Ya son las 9 de la mañana con 35 minutos desde aquí, desde la ciudad de Benzalen, amén. Estamos ya aquí en cabina de radio, amén, y nos gozamos porque sabemos que por la gracia, amén, y la misericordia del Señor es que el Señor nos permite poder estar una vez más aquí, amén. No es que nosotros seamos dignos, no es que nosotros, ¿verdad?, merezcamos algo. Yo creo que sinceramente, ¿verdad?, de mi parte, ¿verdad?, no merecemos nada de parte del Señor. Todo, ¿verdad?, el Señor nos da por su gran misericordia, amén. Así que el Señor le bendiga donde quiera que se encuentre, donde quiera que ya nos esté acompañando, en casita, en su trabajo, amén, en el camino hacia algún lugar, donde quiera que tú te encuentres. Deseamos que el Señor te bendiga y te fortalezca, amén. Ahora sí vamos a ir a la palabra del Señor, amén. En el libro de Apocalipsis, en su capítulo 2, vamos a leer un versículo solamente, amén, del capítulo 2, y vamos a leer un versículo del capítulo 3, amén. Así que si usted tiene la oportunidad de acompañarme con su Biblia, amén, vamos a leer estos dos versículos, amén, en los que se centra la palabra de Dios que el Señor trae a nuestras vidas en esta mañana, amén. Libro de Apocalipsis capítulo 2 versículo 9 y Apocalipsis 3 versículo 17, amén. Lo leemos para la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás, amén. Apocalipsis 3 versículo 17 dice: porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, amén. Vamos a hacer una oración pidiéndole al Señor que abra nuestras vidas. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora por tu preciosa palabra. Gracias, Señor, porque nos permites estar una vez más aquí, mi Señor, junto con todos nuestros amigos y hermanos, Señor, que ya se están conectando, Padre. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros, que perdones, Señor, todos, Señor, nuestros pecados, todo aquello en lo que hemos ofendido tu precioso nombre, Señor. Perdónanos, limpia nuestros corazones, limpia nuestras mentes, Señor, que nuestro corazón, Padre, pueda estar listo ya, preparado, Señor, para tu poderosa palabra, Señor. Que corra, Señor, tu palabra velozmente, Señor, a cada uno de nuestros corazones, Señor. Que solamente tu voz, Señor, sea escuchada, Señor, en este lugar. Habla nuestras vidas, habla nuestro corazón poderosamente, y ayúdanos, Señor, a poner por obra, Padre mío, este mensaje, Señor, que tú quieres, Señor, que en esta mañana nosotros entendamos, Padre. Te damos toda la gloria y toda la honra solamente a ti, precioso Rey, porque solo tú eres digno. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. El título, amén, de la enseñanza que el Señor trae a nuestras vidas esta mañana se llama Iglesia Rica o Iglesia Pobre. Amén. Iglesia rica o iglesia pobre. Yo creo que al leer el título, ¿verdad?, uno luego se pone a pensar
en la situación económica en la que posiblemente esté la iglesia. Amén. Cuando hablamos de una persona rica, ¿verdad? Uno piensa rápidamente, ¿verdad? Lo primero que a uno se le viene a la mente es pensar que si una persona es rica, es una persona adinerada, una persona que tiene muchos bienes, que tiene muchos recursos, que tiene mucho dinero, que el nivel económico en la que esa persona está es un nivel alto, ¿verdad? Que es una persona acaudalada de muchos bienes, que no tiene necesidad de nada, que no podría decir esa persona necesito algo. ¿Por qué? Porque es una persona rica, porque es una persona que tiene, ¿verdad?, lo necesario y puede adquirir lo que ella quiere. Uno piensa así, ¿verdad?, acerca de una persona rica, ¿verdad? Lo que sería lo opuesto a una persona pobre. Y cuando pensamos en una persona pobre, bueno, uno puede decir, pues es una persona que necesita todo, que le hace falta todo, que tiene escasez en su vida, que le hace falta muchas cosas que son indispensables en la vida, que no tiene todo lo necesario para vivir, que es una persona, ¿verdad?, de las que lamentablemente vemos muchas veces en las calles, una persona indigente. Cuando uno piensa, hermano, en una persona pobre, eso es lo primero que se nos viene a la mente. Y la palabra de Dios, hermano, nos habla de una iglesia que era rica y de una iglesia que era pobre. En el libro de Apocalipsis, hermano, nosotros encontramos el mensaje que el Señor, ¿verdad?, lleva directamente a las iglesias que están en Asia, que son siete iglesias. Amén. Quizás no vamos a ver más en profundidad acerca de estas dos iglesias, solamente, hermanos, dos puntos importantes que el Señor nos está mostrando en esta mañana. Dos iglesias, hermanos, de estas 7 iglesias a las que el Señor le dice a una que es pobre y a la otra le dice que es rica. Entonces, vemos ahí la diferencia. Posiblemente para la gente que veía y observaba a la iglesia, una era rica y la otra era pobre porque no tenía muchos recursos. Y quizás la manera en que el Señor las mira a ellas, a nosotros nos pueda sorprender. Entonces, vamos a ver la primera que fue el versículo primero que leímos. La iglesia de Esmirna. Esta ciudad era una de las ciudades principales en la costa occidental de Asia, una ciudad que estaba en la costa, lo que hoy es Turquía. Amén. Su nombre significa mirra. ¿Qué es la mirra? Es una especia aromática, ¿verdad?, que se hace de aceites de los árboles, de las resinas de los árboles y de otros ingredientes, ¿verdad? Una especia que tiene un buen olor. Eso es la mirra. Esta iglesia, hermanos, en ese tiempo, amén, en el tiempo que cuando el apóstol Juan, ¿verdad?, el Señor Jesús le da al apóstol este mensaje a las iglesias, en ese tiempo esta iglesia, hermano, que se encontraba en ese lugar, luchaba contra la oposición al cristianismo. Luchaba, hermano, contra un pueblo judío que no creía en el nombre del Señor Jesucristo. Y este pueblo que era judío, que no había creído en el Señor, sí le era fiel al gobierno de Roma. Y entonces, ¿verdad?, muchos de ellos, de la iglesia que era cristiana, que había sido lavada con la sangre del Señor, era entregada en manos de Roma para ser muertos a causa del nombre del Señor. Eso era, hermanos, vamos a decir en un resumen, la persecución que en ese momento la iglesia de Esmirna estaba pasando.
oposición al cristianismo, oposición y persecución del emperador romano. Y el Señor, hermanos, si nosotros leemos todo el mensaje a Esmirna, amén, desde el versículo, en el capítulo 2 de Apocalipsis, amén, desde el versículo 8 hasta el versículo 11, el Señor, hermanos, le da fortaleza a esta iglesia. Y lamentablemente, ¿verdad? El Señor le dice que tenía que pasar esa prueba por 10 días. 10 días que no significaba, ¿verdad?, que solamente fueran 10 días, sino que 10 periodos del gobierno romano. Entonces, hermano, el Señor, algo que podemos ver en este mensaje a esta iglesia es que el Señor no le hace ningún reproche a la iglesia de Esmirna. En los 7 mensajes a las diferentes iglesias, el Señor tiene algo que reprender a las iglesias, excepto la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Esmirna. Una iglesia que amaba al Señor, que no se había contaminado con el mundo a pesar de la oposición terrible que tenía. Yo creo que, hermanos, cualquiera de nosotros posiblemente en ese tiempo, viendo, hermanos, la persecución a la iglesia, posiblemente muchos de nosotros hubiésemos retrocedido, hubiésemos mirado hacia atrás, hubiésemos dicho: Señor, necesito detenerme, necesito dejar el camino porque la oposición es dura. Sin embargo, la iglesia de Esmirna, a pesar de esa persecución, fue una iglesia fiel hacia el Señor. Ellos no participaban de lo que había a su alrededor, no se contaminaba, ¿verdad?, con el pecado del pueblo judío, a pesar, hermano, de que eso a muchos de ellos los llevaba a ser quemados por el pueblo romano. Era una iglesia, entonces, podemos ver que se guardaba en la integridad, que se guardaba para el Señor, porque su amor hacia el Señor era más grande que el miedo de ser quemado. ¿Quién de nosotros no ha sentido miedo? Y yo creo que la iglesia Esmirna no era la excepción. Claro que tenían miedo, claro que se estremecían al saber lo que significaba seguir al nombre de Jesús. Sin embargo, su amor para el Señor era más grande. Era una iglesia que se guardaba en integridad para el Señor. Dice la palabra del Señor, el Señor les dice a ellos, en el versículo 9 donde leíamos: yo conozco tus obras. Yo sé lo que estás haciendo tú. Yo sé cómo andas tú. Yo sé cómo tú te diriges en esta vida. Yo sé lo que estás haciendo. Porque nadie, hermano, necesita que nosotros le digamos al Señor lo que estamos haciendo. Ni siquiera, hermano, Él necesita que alguien más le diga a Él cómo nosotros estamos caminando. Él lo sabe. Él sabe cómo estamos delante de Él. Y le dice el Señor a la iglesia: yo conozco tus obras y conozco tu tribulación. Yo sé lo que estás pasando, le dice el Señor a la iglesia. Lo duro, lo difícil, hermano, que quizás en comparación a lo que muchas veces nosotros pasamos, no es nada en comparación a lo que pasaba la iglesia, la tribulación que tenía. Y por último le dice el Señor a ella: yo conozco tu pobreza. Posiblemente el gobierno romano le había cerrado muchas puertas a la iglesia del Señor. Posiblemente económicamente la iglesia del Señor, hermanos, tenían solamente lo suficiente, solamente lo necesario, porque el Señor jamás ha abandonado a su pueblo. Pero delante de una sociedad en la que se encontraba Esmirna, que dice la historia, ¿verdad?, que Esmirna era una ciudad
que se consideraba que era un centro bancario. Había mucha prosperidad, había mucho comercio. Y quizás, hermanos, la iglesia del Señor en medio de esa sociedad se veía como una iglesia pobre. Una iglesia que no tenía nada, una iglesia que no podía, ¿verdad?, superarse económicamente, porque la mirada de la iglesia estaba en el Señor. Su prioridad era buscar el rostro del Señor, no las riquezas y la fama. Por eso el Señor le dice: yo conozco tu pobreza. Pero le dice: pero tú eres rico. Ante los ojos del mundo, posiblemente Esmirna era una ciudad que era pobre porque era perseguida. Posiblemente era desamparada porque era perseguida. Una iglesia que no tenía, posiblemente ante los ojos del mundo, no tenía nada. No tenían el respaldo ni el apoyo del gobernador romano, que no tenían el respaldo ni de los líderes judíos, de aquellos religiosos que se habían contaminado con las costumbres paganas. Delante del mundo, delante de esos hombres, delante de sus verdugos, ellos no tenían nada. Eran una iglesia pobre. Pero el Señor los miraba de otra manera. Es como aquella definición, ¿verdad?, que nosotros dimos hace unos minutos. Decíamos, ¿qué es lo que significa ser, ¿verdad?, rica? Entonces, para nosotros una iglesia rica es que tenga toda la abundancia, que tenga todo lo necesario y que no le falte nada. Para nosotros podría ser así, y la gente la veía así. Y posiblemente en algún momento la misma iglesia se sentía así. Una iglesia pobre, pero el Señor, los ojos del Señor la miraban de una manera diferente. Le decía: Señor, quizás tú misma te ves pobre. Quizás el mundo te ve pobre, te ve a veces afligida, te ve a veces preocupada, atribulada, pensando en que la sociedad no quiere saber nada del Señor, pensando en la situación familiar, en la situación espiritual de tu familia. Pensando en que a veces, iglesia, le hablas del Señor a la gente y la gente rechaza al Señor. A veces el mundo quizás nos ve así, nos vea vencidos, nos vean derrotados, nos vean que no vamos a las fiestas, que no vamos a divertirnos, que no nos gozamos como ellos, que no hacemos las cosas que ellos hacen. Quizás, hermano, no tenemos una bodega llena de billetes de dinero. Quizás el mundo también, iglesia, te pueda ver de esa misma manera, que no tienes lo que ellos tienen. Pero el Señor nos ve de otra forma. Posiblemente la iglesia del Señor sea mirada, ¿verdad?, delante del mundo como personas anticuadas, como personas aburridas, como personas que solamente, ¿verdad?, estamos en la iglesia, que solamente, ¿verdad?, están buscando el rostro del Señor y que no salen a divertirse. ¿Cómo nos verá el mundo que no participamos en sus acciones? Realmente somos esa iglesia a la que el Señor pueda decir, como le dijo a la iglesia de Esmirna: pero tú eres rica, tú no te das cuenta, tú piensas que eres pobre, la gente te dice que eres pobre, pero tú, dice el Señor, delante de mis ojos eres rica. Esta iglesia, hermano, era rica porque
fue una iglesia irreprochable delante de Dios. Al Señor no le da un reproche como las demás iglesias. Si leemos allí en el capítulo 2, capítulo 3, el mensaje a las iglesias donde el Señor reprende a estas iglesias, para Esmirna no hubo un reproche, porque fue una iglesia que no se había contaminado y que había seguido fiel al Señor en medio de la persecución. Y eso, hermano, esa cualidad que esta iglesia tenía, la constituía una iglesia rica delante del Señor. Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, versículo 15. Dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hermano, ¿qué podría decir el Señor de nosotros? ¿El Señor tendrá algún reproche hacia nosotros? Nos dirá: te falta esto, te falta amor, te falta misericordia, has dejado tu primer amor, como le dijo a una iglesia. Necesitas arreglar esto, necesitas componer esto. Esto de ti no me agrada, esto de ti es un estorbo. ¿Qué diría el Señor para nosotros, iglesia? Nosotros, hermano, la mayoría de nosotros como iglesia no sufrimos la persecución que sufrió la iglesia de Esmirna. Hoy, gracias a Dios, hoy, hermano, gracias a Dios por la misericordia del Señor, estamos aquí en la radio, amén, mi hermana Claudia y yo, y no tenemos el temor de que venga la policía a abrir la radio, hermano, y que nos diga: ustedes están arrestadas por predicar la palabra de Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Hermano, usted donde ahí está, si usted se acerca a alguien a predicarle la palabra de Dios, usted no tiene miedo de que llegue la policía y arrestarlo. ¿Por qué? Porque usted está predicando la palabra de Dios. ¿Qué nos detiene, iglesia, a hablar el mensaje del Señor? ¿Qué nos detiene a nosotros a seguir con fidelidad al Señor si lo tenemos todo? Y la iglesia de Esmirna, hermano, a pesar de esa terrible persecución, donde eran quemados, hermanos, en las calles eran quemados como antorchas para que todo el mundo los viera, y el gobierno pudiera intimidar a la gente de que no podían rebelarse contra Roma, de que no podían predicar a Cristo. No los quemaban a escondidas, los quemaban en las calles. Hacían, hermano, como, no sé cómo explicarle, porque me estremece pensarlo. Como cuando usted ve una calle, hermanos, alumbrados, lleno de postes de luces. Eso hacían con los cuerpos de la iglesia, de los cristianos. Levantaban sus cuerpos en llamas, en todo el camino alumbraba. Aleluya. Aquellas vidas, hermanos, que dieron su vida por no negar el nombre de Cristo. Y nosotros, hermanos, que tenemos toda la libertad, no podemos ser una iglesia irreprensible. ¿Cuánto reproche, cuánto, hermano, tendría el Señor que decirnos a nosotros? Porque a veces pensamos que estamos bien. Pero si, hermano, nos viéramos a nosotros mismos, no a otros, porque nuestro trabajo no es ver el pecado de los demás. Nuestro trabajo, hermano, es vernos a nosotros mismos. Y si nos viéramos a nosotros con los ojos del Señor, ¿cuánto, hermano? ¿Cuánto tendría que decirnos el Señor hacia nosotros? Y cuando el Señor, hermano, le dijo a Esmirna: es que tú eres rico. Imagínense Esmirna diciendo: Señor, mira cuánta necesidad,
cuánta persecución, cuánto abandono, pero tú eres rico. Señor, cuánta tribulación, cuánta persecución, Señor. Ha habido necesidad, sí, pero tú eres rico. Y el Señor le dice a la iglesia de Esmirna: yo no tengo mucho, Señor. Yo no tengo mucho que ofrecerte. Yo no tengo muchos talentos. Yo no tengo muchas posesiones, Señor. Y le dice el Señor: pero tú eres rico. ¿Por qué? Porque la iglesia de Esmirna no era rica para el mundo, pero era rica con Dios. En su característica, en su virtud, en su obediencia, en su fidelidad, en su amor por Cristo. Era rica en las riquezas de lo alto, iglesia. Una iglesia que era rica en misericordia. Una iglesia que era rica en la oración. Era una iglesia rica en la búsqueda hacia el Señor. Una iglesia llena del poder y del Espíritu Santo. Era rica en la presencia del Señor. Una iglesia rica en humildad, en obediencia, en sujeción a la palabra del Señor. Una iglesia rica en la pureza y en la santidad que el Señor buscaba. Esa era su riqueza, iglesia. Esa era la riqueza. Era, hermano, por eso la misma palabra le dice al Señor: tú eres rico. No era algo, hermano, que tenía en poquito. Esa palabra rica significa en abundancia. La virtud que tenía la iglesia del Señor en Esmirna era abundante. Una iglesia que no se limitaba en buscar al Señor, que no se limitaba en santificarse, que no se limitaba en amar a su prójimo. Era rica en todas esas cosas. Era rica en eso, porque no le faltaba nada del Señor. Eso es lo que decíamos hace un momento. Una persona rica es que no le falta nada. La iglesia de Esmirna era rica en el Señor porque no le faltaba nada del Señor. Su presencia, su persona. Aquel maravilloso ejemplo que el Señor nos dejó a nosotros, la iglesia de Esmirna lo tenía en abundancia. Una iglesia rica en entrega, que no se reservaba nada para el Señor. Una iglesia que no necesitaba los recursos del mundo, que no necesitaba el apoyo ni nada de lo que viniera de las autoridades, porque tenía todo en abundancia de parte del Señor. Era una iglesia rica en el Señor, una iglesia gloriosa, como lo veíamos la vez pasada en aquel tema que el Señor nos daba, sin mancha ni arruga. Era pobre con el mundo la iglesia de Esmirna, porque del mundo no tenía nada. No tenía lo que el mundo da. Claro que era pobre para el mundo, porque no tenía nada del mundo. No se había contaminado ni un poquito, pero tenía todo de parte de Dios. No necesitaba nada del mundo para poder compartirle a aquellos que venían a la iglesia de Esmirna a los pies de Cristo. Dice la palabra del Señor, uno de los relatos, amén, que nos muestra la palabra del Señor, la vida de los discípulos del Señor después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Hechos capítulo 3, amén, dice la palabra del Señor que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo.
Pero cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. ¿Por qué? Porque era lo único que este hombre recibía de parte de los que entraban a la oración. Mira, hermano, lo único que le daba el pueblo que iba a orar a Jehová de los ejércitos, al Dios de lo imposible, al Dios que levanta a los muertos, al Dios que levanta a los caídos, al Dios que sana a los enfermos, le daban limosna a un hombre que estaba ahí, un hombre cojo de nacimiento. Iglesia, ¿qué le estamos nosotros dando al mundo? ¿Cómo le vamos a dar nosotros las riquezas del cielo si ni nosotros mismos la tenemos? Somos la iglesia del Señor, pero somos solamente de nombre. Porque las riquezas de lo alto no están en nosotros. No somos ricos en Dios. Cuando hay, hermano, personas, yo me imagino que han de existir, ¿verdad? Quizás no muchos, pero han de existir en el mundo personas que son realmente millonarias, ricos, hablando materialmente, personas que sí reparten a los pobres de sus riquezas. Pero ¿qué le puede dar una persona pobre, hablando materialmente, a otra persona que está pobre? Dígame usted. ¿Cómo le va a decir, yo te voy a comprar una casa? No te preocupes si esa persona tampoco tiene una casa. Yo te voy a alimentar todos los días si él también sufre de hambre todos los días. ¿Cómo una iglesia pobre, hermano, va a alimentar a un mundo que también está pobre, a un mundo que también necesita del Señor? Para eso tenemos que ser una iglesia rica en el Señor. Pero como no lo somos, como somos de aquellos, ¿verdad?, que entran y salen del templo a la oración y que vemos a un mundo ahí pidiendo también de lo que nosotros hemos recibido y les damos limosna. Les damos una limosna en nuestro testimonio. Les damos una limosna en nuestros actos, en nuestras actitudes, porque no tenemos el poder de Dios en nuestras vidas. Caso contrario a Pedro y a Juan, que dice que ellos, ¿verdad?, estaban ahí y él, ¿verdad?, esperando que ellos fueran igual que el resto de la iglesia. Pero fue diferente. Dice que Pedro y Juan, fijando en él los ojos, le dijeron, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos, porque él esperaba que también como los demás le dieran alguna limosna. Pero el versículo 6 le dice, Pedro le dijo, no tengo plata ni oro. No tengo lo que este mundo da. No tengo el oro del mundo, no tengo la plata del mundo, no tengo los recursos del mundo, no tengo el apoyo del mundo. Iglesia, el mundo nos ha dado la espalda, pero no te preocupes, no necesitamos el apoyo del mundo. Y Pedro le dice, yo no tengo eso, porque no lo necesito. Pero lo que tengo te doy. Aleluya. ¿Y qué tenía Pedro? ¿Y qué tenía Juan en su vida? Tenía al Señor Jesucristo. El poder y las riquezas de la gloria del Señor la tenían en su vida. Aleluya. Y Pedro le dice, lo que tengo yo te lo voy a dar a ti, porque tengo del Señor en abundancia. Y no estamos hablando, hermanos, de recursos materiales. Estamos hablando de la gloria del Señor, del poder de su presencia. Aleluya, de lo que el Señor nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo, para que nosotros lo compartamos también. Gloria a Dios. Y le dice, lo que yo tengo, te lo doy.
En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, aleluya, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando al Señor, aleluya. Pudieron ellos, hermanos, compartirle a él para que él también pudiera entrar al gozo del Señor, para que él también pudiera adorar al Señor y alabarle, aleluya, pudiera entrar en esta gran familia que el Señor ha comprado con su sangre. Y él también pudiera ir a doblar sus rodillas delante del Señor. Esa es la riqueza de la iglesia, pueblo. Esa es la verdadera iglesia que está rica en el Señor. Esa es la riqueza, iglesia, que el Señor nos ha dado o que quiere darnos, pero que posiblemente, hermano, nosotros mismos lo hemos detenido. Dígame usted si usted y yo tenemos esa riqueza. Tenemos esa riqueza del Señor. Tenemos esa autoridad. Estamos tan llenos del Señor como para nosotros también ir con el necesitado y decirle: lo que yo tengo te lo vengo a dar. No tengo oro, no tengo dinero, no tengo mucho, pero lo que tengo del cielo te lo voy a dar también a ti. Aleluya. Ese era el poder, hermano. Es el poder de la iglesia que lamentablemente muchos de nosotros hemos perdido. Dice la palabra del Señor que nosotros debemos de dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. ¿Qué has recibido tu iglesia de parte de Dios? Lo hemos recibido todo. La bendición de ser hijos del Señor, de poder hoy, hermanos, entrar al trono de la gracia, aleluya, confiadamente y con libertad. La confianza y la seguridad de que el Señor está con nosotros, aleluya. Sin embargo, posiblemente estamos con las manos vacías. Posiblemente, hermano, hemos alcanzado tantas cosas en este mundo. Y quiero, hermano, recalcar, no me malinterprete, que no hay que, hermano, nosotros superarnos, que no hay que trabajar, que la hermana, no. Yo no estoy diciendo eso. Gracias a Dios por su trabajo. Gracias a Dios, hermano, por cada centavo que tenemos en nuestro bolsillo. Gloria a Jesús, porque ha sido su divina providencia que nos los ha dado. Y Él, hermano, nos ha dado la fuerza, la sabiduría y todo Él nos los da. Pero nuestra fe, hermano, la iglesia del Señor, tenemos que ser ricos en Dios. Eso es lo que el Señor está buscando de nosotros. Y si nos hemos, hermano, aquí nos hemos quizás enriquecido de alguna o de otra forma, hermano, y nos hemos olvidado del Señor, entonces sí estamos mal. Nos podemos ver, hermano, como una iglesia que ahorita vamos a ver. Pero ¿qué dirá el Señor de nosotros? ¿Somos esa iglesia rica? ¿O somos una iglesia, verdad, como la iglesia de la Odisea? Dice la palabra del Señor, amén. El mensaje que el Señor le da a esta iglesia en la Odisea, en Apocalipsis capítulo 3. La Odisea, hermanos, significa la justicia del pueblo, o el pueblo es juzgado. Dice el Señor, le dice a ella, ahí en Apocalipsis 3, en el versículo 17. En los versículos anteriores podemos ver, ¿verdad?, que le dice el Señor que es una iglesia tibia, que no llevaba a cabo los mandamientos del Señor como debía, sino que los llevaba a cabo a su manera.
Y le dice el Señor, tú dices que eres rica, tú. En la misma iglesia, hermano, de la Odisea se autollamaba que era una iglesia rica. Ella decía que era rica, que se había enriquecido, dice el versículo 17, y que no tenía ninguna necesidad. Que no tenía necesidad. Es así como ella se había autollamado, porque realmente no sentía necesidad de nada. Tenía aquí, tenía acá. Se había enriquecido. Su primer preocupación de esta iglesia era tener bienes materiales. Era tener dinero en el bolsillo. Era que nada le faltara, que pudiera tener materialmente hablando en abundancia. Y por eso ella decía, no me hace falta nada. Y en su necedad, hermano, en su ceguera, ella sentía que no le hacía falta nada, pero le hacía falta lo más importante. Aquella abundancia había hecho que ella sintiera que no tenía nada de necesidad, pero le faltaba lo más importante. Y le dice el Señor, tú dices, pero yo digo otra cosa, dice el Señor. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo. Si usted, hermano, busca en un diccionario la palabra pobre, le va a dar estos significados que están aquí en la palabra del Señor. Le da la palabra miserable, le da la palabra desventurado. Una iglesia pobre. Pero ¿cómo, Señor? Si yo tengo aquí, si yo tengo acá, si nosotros aportamos tanto de dinero para tu obra, Señor, si hemos hecho esto, si hemos hecho acá, si movemos tanto de dinero. Señor, ¿cómo vamos a hacer una iglesia pobre si no necesitamos de nada? Las riquezas, hermano, habían hecho sentir a esta iglesia que no necesitaba nada. Cuando uno, hermano, sentimos, ¿verdad? Cuando uno necesita algo, hermano, cuando usted necesita algo, lo que sea, en su casa, cuando algo le hace falta, ¿usted qué hace? Usted va a buscarlo. Usted va a ir a comprarlo, o usted va a ver a dónde lo consigue porque usted necesita eso ahí en su casa. Pero si usted no lo necesita, usted no siente que lo necesita, no lo va a buscar. Y la iglesia de la Odisea, como no necesitaba ya nada del Señor, pues no lo buscaba. No sentía esa necesidad. Y dejaron de buscar al Señor. Como dice la palabra del Señor en los profetas, habían cavado para ellos cisternas y habían dejado al que es la fuente de vida. Dejaron de buscar la presencia de Dios porque de alguna manera se sentían completos y realizados con lo que ya tenían, y por eso no lo buscaban. La Odisea, ellos decían, no, yo no tengo necesidad. Pero es que el Señor le dice, no te das cuenta de que realmente no tienes nada. Nada. Eres un miserable. ¿Qué es un miserable que no tiene nada? Eres un pobre, no tienes nada. Estás desnudo. Imagínese, hermano, llegar hasta ese extremo de no ni siquiera tener la vestidura delante de Dios. ¿Qué es eso? No tener nada. Eres un desventurado, no tienes nada, no tienes. No tienes nada. Y eres ciego. Mire, estaban tan ciegos de verdad que no se daban cuenta que delante del Señor les faltaba todo. Eran una iglesia pobre.
Y le dice el Señor, mire, versículo 18, yo te aconsejo, le dice el Señor, que de mí compres oro refinado en fuego, de mí, le dice el Señor, no del mundo. No vayas a conseguirlo a otros lados, no lo busques en otro lado. Porque a veces, hermano, nosotros andamos buscando por aquí y por allá, afanados. Pero del Señor no lo buscamos. Y le dice el Señor, de mí, yo soy la fuente, dice el Señor. De mí, búscalo. El oro refinado. El oro refinado, hermano, es aquel que ha pasado por el fuego y que se ha comprobado que realmente es oro de verdad. No aquel oro, hermano, que se dice, ¿verdad?, que es oro y que la verdad que no lo es. Pero el Señor le dice a él, compra de mí oro refinado en fuego para que seas rico de verdad. Para que de verdad lo seas. De mí, para que seas rico, y vestiduras blancas, que podamos, hermano, nosotros obtener del verdadero tesoro espiritual del Señor. Hay un tesoro espiritual que el Señor quiere darnos a nosotros, y dice que de vestiduras blancas. ¿Cómo nos verá el Señor, hermano? Con aquella vestidura blanca. O nos verá así, pobres y desnudos delante de Él, en nuestra vergüenza. Porque es una vergüenza, hermano. Si usted, hermano, se encontrara por la calle a una persona desnuda, eso es una vergüenza para esa persona que anda así. Y a veces nosotros delante de Dios andamos igual. Igual, hermano. Sin nuestras vestiduras, y no nos da vergüenza. Nos vemos muy bonitos ante el mundo, claro que sí. Una cosa es, hermano, cómo el mundo nos vea, cómo el mundo nos considere, y otra cosa es cómo Dios nos vea, cómo Dios nos considere. A veces nos preocupamos más por qué pensará el mundo de mí, qué dirá el mundo de mí, que me vea, que esto y que el otro. Ajá. ¿Y por qué no nos preocupamos para decirle al Señor cómo Él nos va a ver? Para que seamos irreprensibles para Él. Pero así andamos, hermanos, delante de Dios, espiritualmente desnudos. Y el Señor dice, de mí, yo te puedo dar, yo, dice el Señor, vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Hermano, cuando nosotros lleguemos ante la presencia de Dios, ese es el vestido que nosotros tenemos que tener cuando lleguemos a las bodas del Cordero. Y si no lo llevamos, ¿cómo vamos a entrar? Nuestra vestidura blanca, aleluya, aquella vestidura que Él compró con su preciosa sangre, sus vestiduras de salvación, la que veíamos, ¿verdad?, la semana pasada, amén, ese tema que el Señor nos dio, sin mancha y sin arruga, aquellas vestiduras, hermano, que nosotros hemos manchado y hemos arrugado, o que a lo mejor ya no las tenemos. Como la iglesia de la Odisea pensaba que tenía las vestiduras de salvación y ya no las tenía. Estaba desnuda. Y le dice el Señor, te aconsejo que de mí compres vestiduras para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Dice el Señor. Y de mí compra. Dice, unge tus ojos con colirio para que veas. De mí. En esa ciudad, hermano, que donde abundaba la tela, donde abundaba el oro, donde abundaba también la producción del colirio que se usaba para los ojos, hermano.
El Señor le dice a la iglesia, no necesitas lo de allá, necesitas lo que yo te voy a dar, lo de mí. Dice el Señor, para que veas, para que te des cuenta, para que esa ceguera se te quite y te des cuenta, para que te veas, ¿verdad? Que uno, ¿verdad? Es verdad. No me había dado cuenta, Señor. Cuando el Señor, hermano, quita la ceguera espiritual, nos habremos de dar cuenta cómo estamos. Y nos daremos cuenta, hermano, de que no teníamos nada del Señor. Que podíamos decir o nos autollamábamos ricos. No tenemos necesidad de nada. Pero delante de Dios éramos unos pobres. Nos hacía falta todo delante del Señor. Cuando uno, hermano, uno desea y anhela y uno, hermano, siente la necesidad del Señor, uno nunca deja de buscarlo. Nunca nosotros diremos, Señor, ya yo te busqué, ya te serví, ya te entregué mi vida, mi corazón, Señor, ya terminé. Nunca vamos a poder decir eso. En nuestro corazón, hermano, siempre habrá esa necesidad de decir, Señor, necesito más de ti. Gracias, Señor, por lo que has hecho en mí, pero yo necesito más de ti. Yo anhelo más tu presencia, necesito conocerte más, deseo amarte más, Señor. Necesito, Señor, santificar mi vida más y más para ti. Consagrarme, Señor. No digamos como esta iglesia, no tengo necesidad de nada. Hermano, necesitamos del Señor ahora más que nunca. Y lo necesitaremos cada día más y más. No digamos, no tengo necesidad de consagrarme más para el Señor. No tengo necesidad de nada. Me siento ya completa. Jamás, hermano, jamás. Dice la palabra de Dios ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, bienaventurados los pobres en espíritu. El pobre en espíritu es aquel hermano que necesita del Señor, que reconoce cada día su condición, que nunca jamás, hermano, por ningún motivo pensará, oh, yo ya estoy espiritualmente muy arriba porque yo oro, porque yo ayuno, porque yo aquí, yo busco gloria al Señor. Pero jamás, hermano, un pobre en espíritu jamás pensará de esa forma. El pobre en espíritu, hermano, es pobre delante del mundo y es pobre en espíritu porque siempre, cada día necesitará buscar la presencia del Señor. Señor, yo te necesito. Y al día siguiente, Señor, yo te necesito. Y al día siguiente, Señor, yo te necesito. Cada día de mi vida, Señor. Tú eres mi primera necesidad, Señor. Como dice esa alabanza, hermano, que me falte todo. Que me falte, quizás me va a faltar, me ha faltado, yo no sé, lo que a usted le pueda faltar en esta vida. Le puede faltar el apoyo, le puede faltar quizás, hermano, su trabajo quizás ha escaseado. Yo no sé qué necesidad tenga hablando materialmente. Pero que no nos falte la presencia de Dios en nuestra vida. Que podamos decir, Señor, yo quiero ser rico en ti. Yo quiero ser millonario en ti, Señor. Yo quiero tener en abundancia de tu presencia, de tu poder, Señor, de tu amor, de tu misericordia, de la santidad, Señor, que tú deseas ver en la iglesia. Yo quiero tener, Señor, mucho de eso. ¿Qué iglesia somos nosotros, pueblo? ¿Qué iglesia somos nosotros? Somos como la iglesia de Esmirna, que, hermano, nuestra copa rebosa.
que estamos llenos de su presencia de tal manera, hermano, que se desborda la presencia de Dios en nuestra vida para poder compartirles a otros. O somos la iglesia de la Odisea, hermano, que estamos vacíos por dentro, que no tenemos ni una gota de la presencia del Señor, no tenemos ni un gramito de las riquezas del Señor. ¿Qué iglesia somos, pueblo? Somos una iglesia rica delante del mundo, rica en abundancia, rica en millones de pesos, rica en posesiones. ¿O somos ricos en el Señor? ¿Somos pobres, hermanos, delante del mundo? ¿O somos pobres en espíritu delante de Dios? Porque queremos más. Somos pobres como Esmirna, pero ricos en el Señor. ¿Qué iglesia el Señor viene a buscar, pueblo? ¿Qué iglesia el Señor viene a buscar? Una iglesia rica para el mundo, pero pobres para delante del Señor. O una iglesia que delante del mundo es despreciable, es rechazada, no tiene nada, pero delante de los ojos de Dios es una iglesia llena de la presencia de Dios. ¿Qué iglesia somos, pueblo? ¿Qué iglesia somos? Esta ha sido la palabra del Señor. Yo sé que la palabra del Señor ha ministrado nuestras vidas. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, pueblo. Vamos a orar en esta hora. Si alguien quiere recibir al Señor en su corazón, si quiere ser parte del pueblo de la iglesia del Señor que Él viene a buscar, usted lo puede ser. Dígale en esta hora esta oración: Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque has hablado a nuestras vidas. Gracias, Señor Jesús, porque diste tu vida en la cruz para comprar mi salvación, para comprar las vestiduras de salvación que yo me pueda poner, que yo pueda vestir hasta el día en que tú vengas, Señor. Derramaste tu preciosa sangre, mi Señor. Llevaste el castigo que yo merecía, Señor. Perdona mis pecados, lávame con tu preciosa sangre, Señor. Quita todo pecado, toda maldad, todo odio, todo rencor, todo aquello, Señor, que haya en mi corazón, Padre, en el nombre de Jesús. Lávame en tu preciosa sangre. Recíbeme, Señor, como uno de tus hijos. Yo quiero ser aquella iglesia gloriosa que tú vienes a buscar. Ayúdame, Señor, a buscar tu presencia, Señor, a ser rica en ti, en tu gloria, en tu presencia. Escribe mi nombre en el libro de la vida, que no sea borrado, Señor. Ayúdame a cumplir tus mandamientos cada día, Señor, a hacer tu voluntad todos los días de mi vida. Te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Señor, por dar tu vida por mí. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias, Señor.